Alejandro viene a hablar a nombre de los dos. ¿Por qué México bizarro? ¿De dónde surge la idea de rescatar estas historias, Alejandro, que pues nos confirman como un país surrealista, ¿no? Claro, mira, básicamente la versión bizarra de cómo surge este libro es una noche de whiskies, Patán y yo tomando en su casa, estaba ahí nuestro editor, Ajá. y típico que empiezas a platicar, pues así como de arreglar el país y el mundo Claro, y demás, claro, ¿no? claro. Y de pronto pues, nos empezamos a acordar de cosas absurdas, quizá había alguna noticia en esos días, ya no recuerdo bien, bizarra. Y entonces nuestro editor nos dijo, ahí tienen un libro. Y así, efectivamente, en ese momento agarramos una servilleta, empezamos a anotar cosas bizarras de la historia en general, que podían ser desde la política, que son las que más nos arrojan, pero también de espectáculos o de cultura o de los libros y demás. Entonces, por ejemplo, este libro no es de coyuntura porque podrían decir, bueno, ahorita sacaron 90 historias, son 90 historias. 90 historias. Que vienen al caso porque vienen las elecciones. No. No. Por ejemplo, la más antigua historia bizarra que tenemos es de la época de los aztecas. Cuando uno de los tlatoanis, no me acuerdo si Ahuizotl, pero digamos que Ahuizotl, pide que le manden más agua de Coyoacán. Y entonces el señor de Coyoacán le dice, oiga, don Tlatoani, pues ¿qué cree? Si le echo más agua se va a inundar Tenochtitlan. No, yo soy el Tlatoani, así que lo manda a ejecutar. Y le mandan agua, ya después, al nuevo señor de Coyoacán le manda agua y se inunda Tenochtitlan. Y él, tratando de huir del palacio, se pega en la cabeza y se muere. Entonces, de ahí para acá. De ahí para allá. Y mire, es verdad lo que dice Alejandro. Habla desde la historia original de México, desde la fundación de la Gran Tenochtitlan, pasando por la Revolución y siguiendo por Gloria Trevi, por las amantes de los presidentes, por la Tigresa, por Vicente Fox, por todos De estos Fox hay personajes varias. que pueblan este país bizarro, porque somos un país bizarro. Somos un país que tiene muchas veces momentos bizarros, porque también decir, bueno, todo es bizarro, no. Pero yo creo que nos sentimos cómodos en ese mundo bizarro. Es decir, en la introducción nosotros decimos, quizá nosotros somos esa realidad paralela, Ajá. ese México paralelo, ese México bizarro, y hay una realidad paralela donde hay un México justo, próspero, donde Democrático. democrático, con buena sueldos para los trabajadores, con derechos Estado de políticos, Derecho. sí, todo. Y nosotros somos la parte fea, como se acuerdan de Superman. Claro. Superman tenía a Superman bizarro, que era su enemigo, y que era exactamente lo opuesto a de, él, de todas al las superhéroe. virtudes que representaba. Y bueno, decía yo que está poblado de personajes pues que son parte de nuestra realidad, ¿no? Como dices, tú nos guste o no, ahí están y son parte del anecdotario de la cultura de este país. Por ejemplo, hablaba yo de amantes de expresidentes y me encontré ahí varias en las historias bizarras. Mira, yo creo que el problema, lo bizarro cuando encontramos amantes no es tanto que tengan amantes. Claro, eso es Parte quizá de la naturaleza humana, lo podemos discutir en otra ocasión. Aquí lo grave en el caso de, por ejemplo, Miguel Alemán, es que Miguel Alemán, estamos en la Segunda Guerra Mundial, y él es el secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación está encargado de la seguridad interna del país, Claro. y más en un momento de guerra mundial. Claro. ¿Y qué hace? Tiene una espía alemana, Es su novia. que es su amante, que es Hilde Kruger. ¿Qué tal? Esta mujer había sido amante de Goebbels, o sea, no era de Del cualquier pelagato. creador de la propaganda nazi. Exactamente, y de ahí la exilian, o más bien la mandan a Estados Unidos también para espiar, y se hace amante de este empresario Getty. Y de ahí se viene a México, pero todo mundo sabe, o sea, inteligencia mexicana, inteligencia estadounidense, todo mundo sabe que Hilde es espía alemana. ¿Y él qué hace Alemán? Se pasea con ella, le firma casi el aval para su departamento donde habita en México, Válgame. le da un salvoconducto para recorrer el país. Es decir, esas son las cosas que dices, ¿cómo es posible? Y sucedieron y son reales. Entonces te digo, ya lo de si eran amantes o no es lo de menos, Eso es sino lo de menos. ¿cómo pones en riesgo la seguridad interna del país? Imagínate los secretos de Alcoba. No, pues todo lo que le ha haber contado, ¿no? Ahí Exacto. ya en la intimidad. Y hay otra por ahí que conocimos bien, la famosa tigresa que devoraba a los hombres. Claro, Y a varios. Y a no varios, nada A más varios. una, Bueno, ¿eh? la tigresa además increíble porque ¿quién se imaginaría, por ejemplo, a Gustavo Díaz Ordaz con un amante Ajá. por el orden que él representaba Sí, o la seriedad y todo? Y sí, pues fue amante y lo cuenta la propia tigresa en sus 2 libros de memorias, que es A calzón quitado y A calzón amarrado. Y además se atrevió ella a cachetearlo en alguna ocasión. Pues ahí está la historia. Oye, presidente de y- la República. Y ahí te va algo más bizarro. Seguramente hacían el amor en esa cama que era de Maximiliano. Que es exactamente de las cosas que se dicen. Cosas bizarras, por ejemplo, del Congreso. Súper bizarro.
a mí me parece que curiosísima, pero también bizarrísima la discusión que hubo en el Congreso, una sesión donde se discutió un punto de acuerdo que subió el PRI para impedir que Madonna entrara a México en 1993. La primera vez que venía Madonna. Era la primera vez, El escándalo, 1993. ¿no? Porque venía la perversa Madonna. Venía precedida del escándalo de su libro Sex, Claro. con esas fotos eróticas y demás. Entonces, la Asociación Nacional de Padres de Familia, más Provida, más algunos diputados del PRI encabezados por el diputado era Lerdo de Tejada, en un momento dado dicen, no, pues vamos a discutirlo para impedir la entrada. E impiden la entrada, no se impidió al final porque sabemos que los hijos de Salinas de Gortari en aquellos años iban a ir al concierto. Entonces ahí se paró todo, pero ahí está en el diario de los debates del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, un punto de acuerdo y la discusión completa sobre Madonna. Oye, ¿no traes la de la prohibición de los memes? Recordarás que hace tiempo prohibió una diputada los memes. Y que, por cierto, le hicieron meme, ¿no? Le La hicieron terminaron. meme. Fíjate, esa es, para Hay el que segundo volumen. Para el agregarle segundo volumen. Ya, ahí viene, ¿eh? Da para, decías tú hace un rato, da para una El enciclopedia, Congreso, ¿no? hazte una solo del Congreso. Claro, no, el Congreso nos da para... Ayota, por ejemplo, en el 2002, algunos diputados dijeron que iban a llamar a comparecer a Javier Aguirre para que explicara por qué nos había eliminado a Estados Unidos del Mundial. Claro. ¿Se acuerdan? Claro, sí, O sea, sí, imagínate, como el Congreso es tan claro, luminoso, inteligente, tan expedito en todo, sí tiene chance de perder el tiempo. Ni te digo Sí, claro. la del viernes, Bueno, la del bueno. jueves. Estamos sin fiscal y sin nada y subieron un punto de acuerdo para que el Día de Muertos sea declarado festejo nacional. Y entonces, así es. Qué estúpidos. Pues ya Cuando es festejo estamos en Pero nacional. además, fiscal. eso es no conocer la historia, que es bizarro, porque Juárez en las leyes de reforma estableció que uno de los días oficiales Así es. era Era el el 2 Día de de noviembre. Muertos, 2 de Así noviembre. es. Y en el caso de Gloria Trevi, ¿qué nos puedes decir? Que aparece Que aparece también. también en el es que libro. Aparece Su Gloria ida Trevi. y regreso a la fama es totalmente bizarra. Claro. Acuérdense cómo se crea todo un fenómeno. Acuérdense además, allá a finales mediados de los 90, llegó a estar con Carlos Monsiváis. Se convirtió en una especie de ícono Bueno, de cultura pop. Monsiváis decía que podía ser Totalmente. presidenta de Sí. México, ¿te acuerdas? Y de pronto sabemos todo el escándalo y demás, la cárcel, que si el hijo, que si la otra niña, la Sí, que Sergio murió. Andrade, ¿no? Y luego regresa y otra vez triunfa. Otra vez es exitosa a pesar del escándalo de pedofilia, porque ahí hubo casos de Claro, pedofilia. claro, de pero abuso. se Sí. vuelve hasta de abuso de heroína. menores. Sí. Cuando era la protagonista malvada que había coadyuvado presuntamente, según la investigación, en una red de trata y después era la sufrida. Hablas también del, no puede faltar en el México bizarro, las historias del narcotráfico, este crimen que sí paga, Claro. ¿no? Hay muchas historias, sobre todo, por ejemplo, de funcionarios involucrados. Bueno, del narcotráfico y del crimen organizado, 1915. Ujú. ¿Tú crees capaz que las autoridades, por ejemplo, en este caso militares, pudieron estar coludidas con la delincuencia? Bueno, La banda del automóvil gris fue eso. era una Era un grupo colusión. de delincuentes que tenían nexos con el ejército de Carranza y entonces cada vez que ya los iban a prender, pues obviamente salían bien librados hasta que ya se les salió de las manos. Pero la banda del automóvil gris fue, digamos, el primer caso ya muy evidente, Documentado, de documentado y colusión. además de colusión y además de secuestro. Secuestro, y entraron a las casas vestidos de uniformes para catear, Y secuestraban a los... secuestraban o robaban. Pero Fíjate. ahora eso ya no es bizarro, ahora es captura del Esa Estado. es la cosa. En Oye, este- espérame, Sí, otra del Congreso buenísima. ¿Qué Congreso en el universo o paralelo le aplaude a un asesino serial y violador? Bueno, nuestro Congreso en 1976 llega Goyo Cárdenas, que había sido el el famoso, famoso asesino de Tacuba. tamalero, ¿no? Le decían. ¿Cómo No, se no, llama? no. Él era el asesino de Tacuba que había Claro, matado a 4 a mujeres y 4 las mujeres. enterró en su casa. Entra a la cárcel después de purgar su condena y todo, sale en 76 y el Congreso lo recibe con una ovación porque se había rehabilitado. El Congreso, nuestro Congreso, sí lo oyen bien, el Congreso de la Unión. nuestro Aplaudiendo a un representante. asesino Y serial. además violador, o sea, no era una cosa menor. Claro. Mira, en el repaso histórico que hace Alejandro, porque va por varias etapas históricas, está el tema de la Guerra Cristera, ¿no? Con Plutarco Elías Calles Qué y este delicia de movimiento anticlerical que se desató en el país. Y hablas del caso de Tabasco, de este señor Garrido Canaval, que llevó esto al extremo, ¿no? Obligaban a los curas a que se casaran. Exactamente. Bueno, le decían Garrido Caníbal en vez Ajá. de Garrido Canaval. Porque efectivamente, o sea, él estaba totalmente en contra de todo lo que Todo lo que significaba fuera la clerical. religión. Incluso por ahí hay un caso donde a 2 de sus toros en una corrida le pone papa y
y pontífice, o algunos nombres así. Y además, en la misma época, Calles persiguiendo a la religión, pero termina siendo espiritista. Plutarco Elías Calles años después. Claro. Vamos a seguir hablando del México bizarro con Alejandro Rosas, de este libro que está publicando, que usted puede encontrar ya en las librerías junto con Julio Patán, periodista. Y la verdad es que es un libro muy disfrutable, que además nos da un repaso por la historia reciente de México. Vamos a la pausa y vamos a volver a seguir hablando de estas anécdotas de nuestro México. Estamos hablando con Alejandro Rosas, coautor junto con Julio Patán de México Bizarro, el país que no quieres recordar, un libro que recopila y recrea historias de este país, historias que tienen que ver con distintas etapas a lo largo de su proceso histórico, pero también con la actualidad, con este país un poco surrealista, un mucho surrealista que somos. Y bueno, por ejemplo, dos historias que a mí me llamaron mucho la atención. Una, cuando un presidente de la República, al que le apodaban el Nopalito, ahorita nos va a decir Alejandro quién es, quiso sustituir a Santa Claus por Quetzalcóatl, que los juguetes los trajera Quetzalcóatl en vez de Santa Claus. Increíble, pero cierto. O sea, por eso aquí utilizamos bizarro como absurdo. Ajá. Es 1931, gobierna Pascual Ortiz Rubio, que era un ilustre desconocido, pero es, por cierto, el que gana la primera elección del partido oficial. Con fraude, además. Con fraude, con Vasconcelos, y además fue un fraude él mismo para imponerlo. Hicieron un fraude el PRI en su sesión del 4 de marzo de fundación de 1929. Claro. Entonces, era el México total y absolutamente del nacionalismo revolucionario a todo lo que daba y demás. Y entonces se les ocurre que pues, si algo es totalmente antinacionalista es Santa Claus. Ese gordo barbón que anda. Sí, que no viene al caso, anglosajón, nada. Y como era el México en ese momento del nopal, de la tuna, del águila y todo eso, era el nacionalismo que había surgido después de la revolución. Entonces, el subsecretario de Educación le propone a Ortiz Rubio, oiga, pues ya hay que desterrar a Santa Claus, no puede venir a México. Y entonces organizan en esa Navidad del 31 todo el show para que Quetzalcóatl, porque además Quetzalcóatl, recordemos, es el único dios no violento del panteón de los aztecas, bueno, y de otras culturas, es sabio, es justo, o sea, es la ponderación, etcétera. Entonces era como el prototipo de pues, Santa Claus es un gordo, ignorante, bonachón, anglosajón, que no tiene nada que ver, en cambio Quetzalcóatl, la pureza. Exactamente, además, arman todo un gran teocalli en el Estadio Nacional, que era uno de los estadios que había en esa época, mandado a construir por Vasconcelos, y ahí organizan un gran evento, obviamente con bailes folclóricos, tablas gimnásticas, todo eso, y reparten a 5,000 niños, sale Quetzalcóatl en el gran teocalli, vestido. Yo no sé cómo se imaginaban que era Quetzalcóatl, porque pues, Quetzalcóatl es la serpiente emplumada. La serpiente emplumada, aunque según la leyenda era un hombre barbado, rubio, ¿te acuerdas? En su, digamos, ya encarnado como humano, exactamente. Ajá. Y entonces, pues sí, seguramente salió con su túnica, no sé, vayan ustedes a saber, porque no hay fotos en la prensa, pero están las notas. Y repartió durante varias horas a 5,000 niños juguetes, y ya, ahí terminó la época, no volvió a salir Quetzalcóatl. Ortiz Rubio va a renunciar el año siguiente en septiembre y ahí se acabó el debut y despedida de querido Quetzalcóatl. Y luego, ¿cómo lo escribes, no? Así, Quetzalcóatl. Oigan, y si yo les digo la abuelita de México, ¿en quién piensan? En Sara García. Sara García. Y bueno, era todo un personaje Sara García y la retratan muy bien Julio Patán y Alejandro Rosas, una mujer de trato difícil, dices, que además se sacó los dientes para parecer abuelita. Eso es totalmente bizarro. Es decir, a ver, ¿a quién se le ocurre? Ella decidió jugar un papel que además le resultó. Tendría 25, 30 años y entonces decide sacarse los dientes todos y además romperse una pierna. Ay, no. Para que Para que le dieran papeles de abuelita. Y ustedes acuérdense, en todos o es de señora ya grande o la mamá de la familia, por ejemplo, cuando los hijos se van en Azares para tu boda. Tiene 25, 30 Es la años abuela cuando ya se ve de los tres García, sí. Y entonces siempre aparecía, bueno, tanto que llegó a ser la abuelita de México a través del famoso chocolate abuelita. Sí, claro. Y acuérdense, bueno, no sé si ustedes se acuerdan, pero yo creo que tú sí. Sí. Era la abuelita de Graciela Mauri en Mundo de Juguete. Claro, era la abuelita de sí, en Mundo de Juguete, que fue todo un fenómeno en su Ahora, momento. mira, yo creo que hay que diferenciar muy bien. Ese tipo de cosas bizarras no pasa nada con la sociedad, ¿no? Son cosas que dices, wow, qué absurdo, ¿no? Que suceda eso. Sí, claro. El problema son las historias bizarras de la política, porque al final el país que tenemos es resultado de muchas esas cosas bizarras. Ahora, yo creo que somos un país bizarro en la política, ¿por qué? Porque no hay límites, porque no hay consecuencias.
Exacto. Entonces, nuestras cosas bizarras de la política provienen de los grandes De la vicios, impunidad al Claro, final. de la impunidad, corrupción, la la impunidad, la simulación y el autoritarismo. ¿Por qué lo hago? Porque puedo. Porque puedo. ¿Y quién me va a decir? Cosa bizarra absoluta es Gamboa Patrón. Con su helicóptero. O sea, aterriza, es un campeonato mundial de tiro con arco, independientemente Claro. de que sea terrenos de la presidencia o de quién. Estás ahí, los ojos del mundo te En están ese viendo. lugar. Y de repente llega un helicóptero y el senador va y se sube y le pasan los palos de golf. Y lo único que dice el otro día, iba a una junta. Me mandó llamar el presidente. O sea, no hay consecuencias. Entonces, el México bizarro que tenemos en la política es producto absolutamente de la impunidad, de la corrupción y de ese autoritarismo donde yo hago las cosas así porque las puedo porque hacer. puedo, Claro. porque y nadie me dice nada. Exactamente, muy envalentonado. Y por eso tuvimos un presidente que recorría el mundo con comida, llevaba a bordo hasta indígenas que hacían la comida mexicana porque las llevaba a todo el mundo porque quería ser líder mundial. ¿Quién era? Echeverría. Luis Acuérdate de su Echeverría. campaña. Bueno, Claro. Echeverría en un acto también, en un hecho sin precedentes, es el único que ha gritado en la noche del grito, ¡viva el tercer mundo! Claro, Porque andaba de campaña, quería ser secretario general de la ONU terminando su Así sexenio. es, sí, Bueno, sí, pero sí. Fox se es la un mató personaje. después con su grito. ¿También te Bueno, acuerdas él cómo viva- Viva enojó otro el bizarro, grito? ahorita le toca. Claro, el come si te vas, el y yo por qué, el viva la democracia, o sea, muchas cosas que hizo Fox son totalmente del México bizarro. Pero ahora, todos los países tienen algo de bizarro. Imagínate ahorita un volumen de Estados Unidos bajo Trump, todo Uf, lo que no puedes no. sacar No, ahí. bueno, pues El es- tono de su cabello color calabaza. Eso, para todo, empezar, es todo, sus bizarro. tweets, sus mensajes, Todo, sus todo. discursos. O sea, yo creo que por primera vez los norteamericanos nos entienden. Yo creo sin duda que Trump se fogueó en la política mexicana a escondidas. Pues hay Seguro. tanto que nos odia, ¿no? Pero, Sí, no, pero porque parece- es tan parecido a nuestros políticos, increíblemente, o sea, por todas las cosas que dice, se le va la boca, es autoritario, hace berrinche, o sea, desgraciadamente para nosotros, Trump sí es reflejo, o podría ser perfectamente un político mexicano, político sí. mexicano. o un encajaría. presidente mexicano. Encajaría. Y hablando de presidentes mexicanos, otro que aparece en el libro, que una anécdota también de la época contemporánea que todos conocimos, es uno que dicen era un presidente muy inteligente, que nos iba a llevar al primer mundo. Salinas. Le ofreció, sí, le ofreció que iba a ser de primer mundo y que terminó en huelga de hambre. Híjole, ¿te acuerdas de esa escena Qué patética? penoso. Yo creo que es el momento más patético de un expresidente. Bueno, porque los de Fox son como humoradas. Ajá. Pero él, imagínate el presidente, el hombre que acumuló más poder durante su sexenio, porque no había, Sí. ahí sí, yo creo que fue el último presidente que tuvo un poder en sus manos Ilimitado. tan concentrado Sí, sí, sí. e ilimitado como en ningún otro tiempo. Y de pronto, porque lo acusaban el gobierno ya de Cedillo de que había obstruido la justicia para perseguir a su hermano, a quien se acusaba del Raúl. asesinato de haber participado con Muñoz Rocha. Muñoz Rocha y demás. De, y además, de José Francisco Ruiz Macía, el asesinato. exacto. Y además también él insistía en que el error de diciembre no había sido culpa de él, sino de Cedillo. Yo sigo pensando que todo lo que hizo él en su sexenio deriva en el error de diciembre. Claro. Salinas, bueno, en Cosas Bizarras ha escrito como 17 volúmenes para tratar de justificarse de que él no tuvo la culpa. Pero entonces de pronto termina, se siente acosado, se siente perseguido, y el presidente de México que mandó a una huelga de hambre a millones de mexicanos obligatoriamente por Sí, la crisis, La crisis. se va a Monterrey, a una de estas colonias que él había Populares fundado. de solidaridad. Exactamente, y ahí llega y empieza una huelga de hambre que duró como 1.5 minutos. Bueno, no menos, 5. Como 5 minutos, como dice el actual, O que sea, ese increíble, también. increíble. Ese va a ser materia de un segundo volumen, ¿no? Ah, claro. Peña Nieto Sí. tiene No, que bueno. estar. Mundo Sí. bizarro de EPN. No, absolutamente. Bueno, ¿qué Totalmente. tal aquella vez de cuando el presidente Peña Nieto nos quiere enseñar la banda presidencial? Y Que se me le pareció cae. muy bien, muy Se bien. le O sea, cae. qué padre estaba, nunca lo habíamos visto así y sirve para esto. Y la pone en la mesa y se le Perico, empieza y pendido. ¡pah! Le mete un manotazo Ay, que el águila ahí sí. quedó muerta. O Claro. cuando se le cayó el pastel. Sí, Ay, no, si se le cayó al país, ¿no? O cuando Laida le dice es que a su presidente, le dice a Osorio Chong que en una comparecencia en el Pleno del Senado, a su presidente se le cae la bandera, se le cae el pastel, se le cae el país. Y acto seguido se echa una mentada también. Sí. Oye, Más pero no puede bizarro. faltar en el México bizarro también un personaje que hoy está otra vez buscando la presidencia de la República por tercera vez, que dice que la tercera es la vencida y que en algún momento se declaró presidente legítimo, que no fue el primero, dices tú aquí en el libro. No, Hay un no, capítulo no. dedicado a esas cosas bizarras. Efectivamente, todo el mundo dijo, no, pues es que López Obrador se acaba de autoproclamar Sí, está presidente. loquito, pero pues ¿no? ya es también había como el deporte antecedentes. nacional. Ajá. Mira, así, en plan escrito, Madero.
Madero en su plan, después de que el fraude, se declara presidente. José Vasconcelos se declara También. presidente. Ya en el siglo XIX, no presidente, pero se autodeclara Alteza Serenísima, Hidalgo, Santana. Es decir, sí es algo muy común en la política cuando pierdes o cuando crees que te están siendo parte Cuando del te fraude. robaron, ¿crees? En algunos casos sí es cierto, en algunos otros no. Nada más que este fue el único que tuvo todo un gabinete. Este nombró todo su gabinete legítimo, acuérdate. Sí, claro. ¿Y Bueno, verdad? y también de la época de Fox y AMLO, Ujú. el máscara contra cabellera, Juárez contra Madero. Claro, Llega el Fox duelo. y quita a Juárez y entonces se rasga las vestiduras de izquierda. ¿Cómo es posible Que quiten haya a sacado a Juárez de los Y pinos. lo que hizo, sí, y lo que hace Fox es poner a Madero. Si tú lees tantita historia, 3 renglones en Wikipedia, vas a ver que es prácticamente la línea del mismo pensamiento político. O sea, no puso a Maximiliano, vamos. Y en el México bizarro no puede faltar un personaje también de los últimos tiempos, lideresa del magisterio, una mujer que acumuló mucho poder y que hoy está en la cárcel. Híjole, bueno, que te pases en Rodeo Drive con tus bolsas Louis Vuitton y todo ese tipo de cosas, y que además demuestres que siendo una líder sindical puedes ser una de las personas más ricas del mundo, Así es. como ya lo había puesto el ejemplo el profe Jan González. Es el primero que sale en la lista de Forbes de los hombres Que más... acuña esta frase de un Un político pobre. Es un pobre pobre político. Y el Baster, que bueno, era cliente predilecta de Newman Marcus, de No, todas bueno. estas tiendas. Regalaba Sus Homers, obras ¿no? de arte, También. Cuando le enseñó el escote a Lujambio. Mire, hay infinidad de anécdotas, la verdad. Hablando de escotes, ahí viene la edecán del IFE. Ándale. Yo qué votaría bonito. por ella si fuera candidata independiente para el 10. ¿Por el Baster? No, por la edecán del IFE. Por la edecán del INE, Después claro. hay una Que es portada para el caballeros. y le El ponemos único mucho. país, dice Alejandro, de un debate presidencial lo gana una edecán en vez de los Exacto, candidatos. claro. No, bueno, hay Cierto. 1000 anécdotas, 1000 historias. Vale mucho la pena que lo Perdón. busque usted, que lo compre. Está ya en todas las librerías, En Alejandro. todas y también en plataformas digitales. Así es que lo puede buscar. México Bizarro, el país que no quieres recordar. Alejandro Rosas, Julio Patán, una gran recopilación para entender este país que a veces nos parece inentendible. Muchas gracias, Alejandro, por habernos visitado y por compartir este libro. Muchísimas gracias por el espacio. Está muy padre venir a platicar con ustedes. Repitámoslo pronto, aunque no sea por libro, sino Para que cosas, vengas a contarnos. historia. Tertulia. Sí, Anécdotas una tertulia de historia. histórica, Tu claro. tacita con todo también gusto. medio bizarrita, Ya estamos esperando el volumen 12 porque esto va a dar Sí. para muchas historias más del México Bizarro. Gracias, Alejandro.